Buenas tardes. Gracias a Carlos por la presentación tan elogiosa que ha hecho, creo que un poco exagerada, y gracias por venir aquí hoy a escuchar esta conferencia en una tarde con este cielo azul y esta temperatura maravillosa que parece que mueve más a estar en la calle que aquí. Pero bueno, yo espero que les compense. Si se puede apagar la luz del fondo para que veamos mejor las imágenes. Bien, vamos a hablar hoy de Antonio Ortiz Echagüe, que es este señor que está aquí, del que ustedes tienen el cuadro maravilloso en este museo y que ha dado pie a la exposición que se ha inaugurado esta mañana y que luego pueden ustedes bajar a verlo tranquilamente en el edificio anexo. Bueno, Antonio Ortiz Echagüe es, junto con Zuloaga y con Sorolla, el que forma el que se denomina el trío de ases de la pintura costumbrista española del tránsito del 19 al 20. Los reconocimientos internacionales que obtuvo, no solamente en España, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, incluida, por ejemplo, la medalla de oro del Salón de París del 1923, así como la presencia de sus cuadros en museos de todo el mundo, incluso hay uno dedicado a él en Italia y otro en Argentina, pues dan testimonio de la extraordinaria relevancia de un pintor que supo conjugar como muy pocos la tradición y la modernidad. Para hablar de este pintor, lo primero que vamos a hacer es situarnos en su época, porque de lo contrario no podríamos entender al personaje. Aquí les he puesto una especie de caleidoscopio para que se sitúen. Él nace en 1883 en Guadalajara, donde estaba destinado su padre en ese momento, y su vida coincide con esta etapa de la historia de España, es decir, los últimos años de Alfonso XII, la regencia de su viuda, María Cristina, el periodo del reinado de Alfonso XIII y la desaparición de la monarquía con la llegada de la Segunda República. Y en cuanto a acontecimientos bélicos, pues también vive los años de la Primera Guerra Mundial, después los de la Guerra Civil Española y ya en su última etapa la Segunda Guerra Mundial. Si este es el panorama histórico, vamos a ver ahora cuál era el panorama artístico en la España del momento. A finales del siglo XIX, la moda y el prestigio de los artistas lo marcaban las exposiciones nacionales de bellas artes. Todos los artistas concurrían a esas exposiciones con el objetivo, naturalmente, de obtener una medalla y convertirse en pintores famosos. En aquel momento, los jurados de las exposiciones nacionales lo que hacían era premiar lo que se conocía como la pintura de historia, es decir, unos cuadros que recogían momentos gloriosos de la historia de España. La rendición de Granada, por ejemplo, de Francisco Padilla es un ejemplo clarísimo, o Eduardo Rosales, con la presentación de Juan de Austria al emperador Carlos V. Es decir, se basaban en aquellos momentos más vinculados al esplendor del Imperio Español, quizá en contraposición con la problemática situación del momento. No olvidemos el desastre del 98, la pérdida de las últimas colonias, la crisis general con la aparición del movimiento obrero. En definitiva, el momento que se vivía era un momento bastante complejo, complicado. Y bueno, pues en ese momento es cuando, frente a este tipo de pintura de historia, surge en toda Europa, especialmente en Francia, una corriente nueva que se llama el realismo. Su abanderado fue Gustavo Courbet. Y como pueden ver en este cuadro de los picapedreros, lo que hace es centrarse en las gentes humildes, en los trabajadores, en los obreros, en los campesinos, en los mineros, en los pescadores. Y esa tendencia es la que van a asumir una generación de artistas españoles nacidos en la segunda mitad del siglo y que ya abandonan la pintura de historia, las gestas del pasado, para mirar al mundo cotidiano, a sus compatriotas, a la vida que llevaban, cómo se conseguían ganar el sustento. Y eso es lo que van a hacer sobre todo estos tres personajes que, como digo, son la cumbre de este realismo costumbrista español. Sorolla, con sus cuadros, y Zuloaga y Ortiz Echagüe, sin embargo, no necesitan tanto mirar a Francia, mirar a Courbet o a otros pintores del país galo, como a la tradición nuestra del siglo XVII, esa pintura barroca española, donde, por supuesto, el más famoso de todos ellos, Velázquez, ya encontramos la raíz
de este mirar hacia las gentes humildes, de este representarlas en sus entornos domésticos, rodeados de determinados objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, les enseño un poco Joaquín Sorolla, La vuelta de la pesca, la dureza de la labor de estos pescadores que tenían que arrastrar la barca a tierra cada día al finalizar su trabajo con la yunta de bueyes, o los tipos castellanos, secos, austeros, con una vida durísima de Ignacio Zuloaga. Pues bien, Antonio Echagüe también sigue esta corriente, pero a diferencia de los dos anteriores, en vez de representar mayoritariamente, como hicieron ellos, personajes populares españoles, lo que hizo Ortiz Echagüe fue pintar en clave de realismo ibérico a las personas, a las gentes de los diferentes países donde vivió. Porque él se marchó de España con 14 años y pasó casi toda su vida fuera, aunque volviendo por temporadas a su patria. Aquí tienen, por ejemplo, un cuadro suyo pintado en la isla de Cerdeña, en Italia, donde se puede ver una celebración, la celebración de la Pascua, con las mujeres vestidas con sus trajes regionales sardos. O, por ejemplo, en su etapa holandesa, vivió sobre todo en la región del Gooi, una región, y de Zelandia, una región, digamos, más pobre, más atrasada de Holanda, y ahí pintó a las mujeres, a los pescadores, a los labradores, siempre con un realismo absoluto y con una fidelidad al modelo enorme, porque él no solamente pintaba a los personajes a tamaño real, pues sus cuadros son de grandes dimensiones, sino que se centraba sobre todo en los rostros. Empezaba siempre por los ojos y cuando tenía la expresión de la mirada, cuando tenía ya el retrato, aunque no fuera un retrato de encargo, sino modelos que le elegía, después se dedicaba al resto, con una pincelada ya más suelta, más libre. O, por ejemplo, en Marruecos, donde pintó también varios años a los personajes que veía en el zoco, los vendedores, etc. Y en todas estas obras, pues luego cuando las exponía, ya lo iremos viendo, pues causaba sorpresa a los propios críticos de los países donde vivió y donde pintó, porque veían que un pintor extranjero era capaz de representar a sus connacionales con mucha mayor veracidad y con una técnica asombrosa que echaban de menos en los propios artistas del país. Bien, vamos a ver ahora cuál es la biografía del pintor, vamos a acompañarle en sus viajes por todo el mundo y este es un autorretrato que les permitirá ver un poco el aspecto que tenía. Y también les permite ver qué gran dibujante era. No solamente dominaba el color, sino que también el lápiz y el carboncillo lo tenían secretos para él. Bueno, él era hijo de un andaluz y una vasca. Fíjense qué combinación más estupenda. Su padre era militar, nació en Guadix, en Granada, y su madre, en cambio, era natural de la provincia de Álava. Había nacido en la capital, en Vitoria, que es esto, y dado que su padre era militar, pues claro, tuvo diferentes destinos. Y precisamente fue en Guadalajara, donde era profesor de la Academia Militar de Ingenieros, fue donde nació Antonio Ortiz Echagüe. No solamente Antonio, sino otros hijos del matrimonio, entre ellos el fotógrafo José Ortiz Echagüe. Son hermanos, como se aprecia perfectamente por los apellidos. Bien, como ha comentado Carlos antes, la vocación de este artista fue muy precoz, porque cuando dijo en casa que quería ser pintor, su padre, que era un militar enérgico, le dijo: ¿quieres ser pintor? Pues si quieres que te deje dedicar un año a esto de pintar, tienes que sacarte los 2 años que te quedan del bachillerato elemental, claro está, en uno. Y se pueden imaginar el esfuerzo que hizo aquel niño de 13 años para sacarse 2 cursos en uno y así adelantar aquel que le permitiría marcharse. Y efectivamente a los 14 años se marcha a París. Se marcha a París, donde su tío era el agregado militar de la Embajada Española, entonces podía vigilarle y estar un poco atento. Y empezó en la Escuela de Bellas Artes de París, en el taller de León Bonnat. Le pueden ver aquí perfectamente pintando y verán la diferencia de edad entre él y los otros
alumnos. De hecho, cuando entró en la escuela le empezaron a llamar Le Petit Bébé, por lo jovencito que era. Y allí fue donde, con Bonnat, que es uno de los grandes pintores de retratos franceses del momento, aprendió a representar los rostros con esa fidelidad, con esa expresividad, con esa especial categoría que siempre le caracteriza. Después, cuando vuelve a España en las vacaciones de verano, los pasaban generalmente la familia en el pueblo donde su madre tenía tierras, un pueblo de la provincia de Álava, en el País Vasco, un pueblo que se llamaba Narvaja. Y entonces ahí pinta con 16 años su primer cuadro. Un cuadro que pueden ver abajo, lo hemos traído aquí, y lo que él elige para pintar es una escena cotidiana. Las mujerucas del pueblo, vestidas de negro, que llevan velas a los difuntos a la iglesia. Pueden ver que a pesar de que tiene solo 16 años, fíjense la perspectiva creada con los bancos, con esas telas que hay en el suelo donde se colocan las velas, cómo va disminuyendo el tamaño de las figuras para dar la sensación de profundidad, cómo reproduce completamente con una veracidad absoluta el interior de esa iglesia, una iglesia que todavía existe, y este cuadro realmente asombra por la edad del artista, porque parece un artista consagrado ya. Bien, después de esta obra, también pintó en los veranos, que como digo, regresaba a pasar las vacaciones con la familia, una serie de cuadros de temas vinculados al mundo de los labriegos, de los campesinos. Este se llama El hijo del labrador. Fíjense cómo la luz que entra por la ventana ilumina perfectamente las telas blancas del niño y así centran la atención, es un halo que lo envuelve. Y aquí podemos ver un poco las tres edades, ¿no? La niña, el señor, que es su padre, por supuesto, y la abuela. O sea, siempre este interés por captar además diferentes tipos de luces que tienen su época juvenil, porque si se fijan, detrás de la silla hay un quinqué que proyecta una luz rojiza que contrasta con la luz clara que entra por la ventana. El dominio de la luz y el manejo del color se ven desde sus primeros años. O la cena del chico, fíjense cómo ese quinqué que hay colgando del techo le da unas tonalidades siena a todo el conjunto y la ternura con que el padre da de comer a ese niño con la boina muy típica de los labradores de la zona. También la vajilla, una vajilla de barro, sencilla, de gentes humildes, pero desde luego asombra el manejo del color, esa gama, esa tonalidad que envuelve a todo el cuadro. Y el naturalismo, parece que es un momento captado, una instantánea. También en esa misma línea las planchadoras, con esas mujeres vestidas de blanco, pero blancos con múltiples tonalidades, que vienen a salmón, que vienen al azul. Piensen siempre que el negro y el blanco son los colores más fáciles de embarrar y más difíciles de dominar en pintura. Y a pesar de su temprana edad, está claro que es un maestro ya. Bueno, él tenía la ilusión de obtener la beca para ir a formarse en la Academia Española de Roma. Esas becas las daba el Estado, se convocaban cada 4 años y acudían, por supuesto, todos los jóvenes artistas que querían pasar varios años en la Ciudad Eterna, porque en esa academia tenían alojamiento, comida, profesores y estudios para trabajar. Entonces, ese fue su próximo objetivo. Y efectivamente se presentó a las oposiciones en 1904 y en las oposiciones el jurado les daba un tema que podía ser de los más peregrinos. Entonces los opositores tenían que hacer un cuadro con ese tema y luego se juzgaba quién era digno de obtener la beca y poder estudiar a Roma. El tema que les pusieron tenía bemoles, se titulaba Casamiento en articulo mortis. Y lo que hizo él fue interpretarlo así. Ya ven que hay 9 personas aquí. El sacerdote está dando la extremaunción a este hombre que está en la cama, que coge la mano de la mujer, seguramente pues para ya irse de este mundo habiendo santificado su unión. Porque ya saben ustedes que las clases populares pues muchas veces convivían y no pasaban por la iglesia. También
La figura de atrás con un niño en brazos pues da un poco testimonio de la importancia que ya tenía esa relación, puesto que ya había descendencia. Y aquí pueden ver de nuevo el contraste entre la luz que entra por la ventana y la luz del quinqué que hay sobre la mesa. Así como una composición muy compleja con este chaval que debe ser pues, el monaguillo, que queda casi en contraluz, y también el manejo de los blancos, los negros, los colores salmones, en definitiva, esa maestría que estamos comprobando. Bueno, el caso es que sacó naturalmente la primera plaza y consiguió irse a Roma, donde pasaría 4 años en la academia. En la flecha roja está señalando a Antonio. No tienen más que mirar a los señores bigotudos de alrededor para comprender otra vez que qué joven era y qué precoz comparando con sus compañeros de promoción, ¿no? Ahí en la academia pintó muchos cuadros con modelo, siempre hacían pintura con modelos del vivo, por ejemplo este, que es una preciosidad, pues está vista un poco en picado. Fíjense que es un desnudo muy recatado. Y cómo le coloca esa flor que está oliendo. También la perspectiva la marcan las rosetas del suelo, ese bodegón del fondo, es un cuadro delicioso que se encuentra en el Museo San Telmo en San Sebastián. O este, que es el último de sus interiores con luz artificial, que se titula El beso de la madre y que también es una delicia porque parece que la hija se ha quedado dormida, quizá cansada de coser, y la madre se acerca a ella y le da un beso. La imagen no le hace justicia, es todavía más bonito el cuadro. Y otra vez ven esa ventana con la cortina que ya nos demuestra que la luz exterior es artificial, y también el quinqué, que en este caso no vemos, pero que lo apreciamos perfectamente. O el reflejo que hay sobre una mesa bruñida. También es un cuadro de una gran ternura. Bien, los estudiantes de la Academia Española de Roma podían, el último año y el penúltimo, viajar y pintar en otros lugares, luego presentando su trabajo en la academia. Y él eligió en cuarto año hacer un viaje a la isla de Cerdeña, una isla muy atrasada, anclada en el pasado, donde las gentes se dedicaban al pastoreo fundamentalmente, y es una isla que además estuvo vinculada durante 500 años a España, porque formó parte de la Corona de Aragón desde el siglo XIII, y luego ya con la monarquía hispánica de los reyes católicos y luego los Austrias, pues hasta el siglo XVIII, hasta la Guerra de Sucesión, siguió perteneciendo a España. Y por tanto, él veía ahí muchas similitudes, incluso en el idioma. El dialecto italiano que hablan los sardos tiene muchas palabras españolas, tradiciones, por ejemplo, en Semana Santa, etcétera, etcétera. Total, que se fue a pintar a la isla de Cerdeña y allí se quedó entusiasmado con los trajes tan peculiares de las mujeres y de los hombres, que variaban siempre y lo siguen haciendo, son totalmente diferentes de un pueblo a otro. Entonces él se entusiasmó con aquello y se dedicó a pintar obras con personajes de diferentes pueblos de la isla. Les voy a enseñar algunos. Esta es una escena de varias mujeres con velas en la mano que se dirigen a la iglesia. Esta es una especie de procesión. Ya ven que es un pintor de mujeres. Pocos hombres pintan, casi siempre se inclina por el tema femenino. Decía que las mujeres eran más bonitas y más interesantes para pintar. Esta es impresionante, una mujer que criba el grano y lleva pues esas mangas con botones de plata, que son muy típicas en una localidad concreta. Pues les pongo así para no entretenernos demasiado. Esa hilandera es una obra fantástica. Esas camas, que parecen literas, son típicas de un pueblo que se llama Itiri. Y también es muy bonito cómo nos pone el borde de la puerta para presentarnos la profundidad de la habitación, ¿no? Este cuadro se llama Comida mamollada, está hoy en día en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao y es un cuadro que fue muy alabado en aquel momento y muy admirado por los pintores de la isla. De hecho, hay un testimonio de un pintor de Cerdeña que dice que la comida de mamollada es
el origen de toda la pintura costumbrista sarda. Pero de todos los pueblos que recorrió, el que más le interesó fue Atzara, donde decidió que iba a pintar su trabajo de fin de carrera, el final de los 4 años y por tanto la obra más importante, más decisiva. En Atzara tienen un traje muy especial, con ese tocado, con una especie de alas blancas a los lados, ese corpiño rojo intenso, combinado con una falda en verdes, negros y azules, y le pareció que ese iba a ser el lugar donde iba a hacer su cuadro fundamental. Cuadro fundamental con 20 y poquitos años, puesto que era el final de carrera que veríamos hoy. Entonces empezó a hacer estudios de jóvenes de la localidad. Fíjense este dibujo, impresionante, ¿verdad? O esta niña de Atzara, que está en el Museo de Arte de Pontevedra, tiene una mirada que es ella la que nos observa a nosotros, más que nosotros mirarla a ella. Siempre los ojos, lo primero que pintaba. Unas tejedoras sardas, este cuadro lo tienen abajo, lo pueden ya ver luego. Ven cómo se interesa por el mundo de la etnografía, los instrumentos tradicionales. Y aquí tienen el gran cuadro, que le costó muchos meses de trabajo. Les he puesto las dimensiones, 4,20 metros de ancho por 2,5 de alto. Son 26 figuras de tamaño natural. Todas ellas vestidas con el traje de Atzara y una composición que pone en primer término las que están sentadas en el suelo, las que están de pie a este lado de la mesa, alguna como ese niño, algunos pone detalle que está sentado, los de la mesa detrás y los que vienen con sus cántaros y van preparando todo para la fiesta de celebración de la Pascua. Es una suma de estudios individuales fantástico. De las 26 figuras hay 24 mujeres y solo 2 hombres. Y miren los detalles. Esta es la misma niña del Museo de Pontevedra que les enseñaba antes. El contraste de la juventud con una mujer mayor. Está muy buscado, por supuesto. El manejo de los blancos, siempre con una pincelada muy densa, muy suelta, cargada de materia. Una pincelada totalmente posimpresionista. Aquí tienen otro caso. Insisto que cada uno es un estudio individual, son personajes reales y en Atzara todavía hoy la gente, porque yo estoy muy vinculada, aquí surgió luego un museo dedicado a él, estoy muy vinculada a esa localidad y todavía reconocen, pues esa es mi abuela, esa es mi bisabuela, perfectamente. Bueno, este cuadro cuando se presentó en Roma como trabajo a fin de carrera, pues causó conmoción, la prensa italiana se deshacía en elogios. Y luego lo fue llevando a distintos certámenes internacionales. Por ejemplo, sacó esta medalla en la Internacional de Múnich de 1909, una condecoración en la Nacional de Bellas Artes de Madrid y la medalla de plata del Salón de París del año 21. O sea que con eso creo que ya se pueden hacer una idea de la importancia de la obra y del pintor, que todavía tiene la criatura 25 años. Pero no solo eso, es que como les he anticipado antes, a partir de su presencia en la isla, surgió toda una escuela de pintores que empezaron a darse cuenta de que sus conciudadanos, las gentes de los pueblos de su isla, eran merecedores de ser objetos de obras de arte. Porque hasta ese momento los pintores sardos se dedicaban a pintar paisajes, retratos, cuadros de historia, pero no se habían centrado en las gentes corrientes. Y fue la presencia de Antonio Echagüe la que hizo que en Atzara surgiera esa escuela, que muchos artistas fueron a pintar allí y así nació el costumbrismo sardo, la escuela de Atzara. Para que entiendan lo que digo de su influencia, les pongo en paralelo un cuadro de Ortiz Echagüe y un cuadro de Valero. Las mujeres con las velas, el cuadro de Ortiz Echagüe y Filippo Figari. Creo que habla por sí solo, ¿no? O esto.
Ahora entenderán por qué en Cerdeña existe un museo dedicado a él. Bueno, como digo, en Roma el cuadro cuando se expone causa sensación y ya él está haciendo la maleta, digamos, para volverse a España. Había terminado sus 4 años, había presentado su trabajo de fin de carrera y cuando estaba ya recogiendo todo, llamó a la puerta de su estudio alguien. Unos golpes en la puerta. Esos golpes cambiaron su vida para siempre. Porque resulta que un matrimonio holandés que había visto la fiesta de la Parroquia Chara, él era un millonario, era el fundador de un banco, el Banco Holanda La Plata de Argentina, porque un banco que tenía sucursales en Argentina, inversiones, le llaman a la puerta porque quieren que ese pintor que les ha gustado tanto pinte a su hija. Y efectivamente Antonio decide aceptar el encargo porque lo pagaba muy bien. Y aquí le tenemos con la niña que pinta, que es esta. Los padres se llevan el cuadro a Holanda. Ellos viven en Hilversum, que es donde viven los riquísimos, junto a Ámsterdam. Y cuando en Holanda ven este cuadro, todo el mundo quiere que ese pintor pinte a sus familiares. Entonces le escriben y le dicen, venga usted a Holanda porque le van a pagar a tanto cada retrato. Una cantidad que, por supuesto, en España no podían ni soñar. De manera que se va a Holanda. Se va a Holanda, esto es Ámsterdam, ay, perdón. Bueno, debajo de Ámsterdam está Hilversum, que es donde él se instala, y empieza a pintar retratos de los banqueros, de los potentados de la zona, pero además hace lo que a él le gusta, que es ir buscando modelos por los pueblos, gentes corrientes. Miren este dibujo de esta holandesa. Increíble, ¿verdad? O este, donde reúne un grupo de señoras y las pinta por la indumentaria, no sé si son viudas o algo parecido, las pinta con sus libros de oración alrededor de la mesa. Allí en Holanda él vio directamente los cuadros de Frans Hals y de Rembrandt, y Frans Hals le entusiasmó. Y este cuadro viene a ser una especie de homenaje al pintor holandés, que también era un pintor realista del siglo XVII, equivalente Rembrandt a nuestro Velázquez o Frans Hals a nuestros otros artistas del XVII, Zurbarán, etc. Aquí tiene un interior holandés donde se nota el interés por captar la fisonomía de un hombre de cierta edad, con la piel flácida, ya jubilado, recordando sus viejos tiempos, y cómo le interesa también reflejar cómo eran esos interiores holandeses con esas camas que estaban como metidas en la pared como una especie de armario con cortinas gruesas para evitar el frío, o por ejemplo la porcelana de Delft que hay en el armario, es decir, que le interesaban los personajes pero también su entorno, el costumbrismo que decíamos. Por eso he titulado esa conferencia La internalización del costumbrismo español, que es lo que él hace. Aquí pueden ver algunos ejemplos de niños o niñas con las típicas cofias holandesas. Este es el hijo de un pescador, que por eso lleva el barco en la mano. Estos dos cuadros también los tienen abajo. Espero que al acabar la conferencia bajen y los vean. Retratos naturalmente de los dignatarios, de los políticos, de los banqueros de la zona. Este es un matrimonio. Y allí pinta su famoso autorretrato. Él monta su estudio, al que llama la caseta, y se autorretrató allí con su perro. Antonio Teichauer siempre tenía perro, era un gran amante de los animales, le gustaba mucho la caza también, y bueno, está pintándose a sí mismo de pie en su estudio con su perro. El perro también es un retrato. Ya verán luego cuando bajen que la expresión del perro, la mirada, que te dan ganas de acariciarlo. Él se pinta en blanco y negro, pero eso sí, con esa mancha roja para darle vivacidad. La sombra que proyecta en el fondo le da la profundidad al cuadro y detrás una serie de estudios para que se vea que es su trabajo, ¿no?
Es un cuadro, por supuesto, de tamaño real. Claro, no es lo mismo ver una pintura de cualquier tema de 20 por 50 que ver una pintura de 2 metros por 1,5, ¿no? Entonces, por eso la impresión de realidad es mucho mayor siempre. Pues yo creo que son ustedes muy afortunados de tener este cuadro aquí. Y de hecho la exposición se ha montado a partir de este cuadro, porque la idea que tenía el director del museo es coger una pieza de este museo y rodearla de otras del mismo autor, para que así se entienda el personaje. Que es lo que ha pasado esta mañana, que todos los que han acudido a la inauguración han dicho, Dios mío, pero qué pintor tan interesante, y no conocíamos más que su cuadro del autorretrato. Y ahora les enseño algo increíble, una foto con este perro. Y con aquella niña que pintó cuando llamaron a la puerta de su estudio en Roma y cuyo retrato le hizo ir a Holanda. ¿Ven? Bien, ya hemos dicho que el padre de Elizabeth, que es como se llamaba la niña, era un banquero importante que tenía sucursales, su banco en Argentina. Y entonces los Smith decidieron viajar a Argentina. Él viajaba a menudo y a veces viajaba con la familia. Así que le dijeron al pintor, vamos a Argentina, ¿le interesa venir? Y él dijo que sí. Y aquí le tienen en el barco pintando al padre de Elizabeth. Y ahora les enseño el cuadro. ¿Ven? La fidelidad absoluta al modelo, pero siempre combinaba la veracidad con la elegancia. El caso es que llegado a Argentina, pues empezó a pintar retratos de la aristocracia bonaerense, o al óleo o al pastel. Piensen que el pastel es muy difícil porque no se puede cubrir como con el óleo. Si te equivocas, no pasa nada, pintas por encima, el pastel no. El pastel vemos el nivel de dibujante de este artista. Estalla la Guerra Mundial y entonces se refugia en casa de sus padres, que ya vivían en San Sebastián, porque la madre de Antonio, la vasca, su objetivo era vivir en la preciosa ciudad de San Sebastián. Y ya lo había conseguido, ya había conseguido que su marido tuviera el destino que ella quería. Y ahí en San Sebastián pasa los 4 años de la Primera Guerra Mundial, porque claro, Holanda está sin invadida. Aquí tienen los retratos de sus padres, fíjense qué maravilla. También pintó allí muchas mujeres con mantillas y abanicos, en su época, digamos, más parecida a la de Zuloaga. Este es un paisaje de las afueras de San Sebastián, con esas pinceladas superpuestas, con una técnica muy impresionista, el interés por la luz y la sombra, por cómo la luz cambia los colores y desde luego la enorme soltura de la pincelada. También les enseño, porque su madre ya hemos dicho que tenía tierras en La Rioja Alavesa, esta vendimiadora de Alfaro, muy picarona, muy divertida, con un juego de colores, esos azules y rojos fantástico, o el administrador de la finca de su madre, que es este señor, pues evidentemente con la piel curtida por el sol, quemada, una sensación de labriego impresionante, ¿verdad? Pero no contento con eso, decidió en plena guerra mundial coger un barco de San Sebastián a Nueva York, porque Nueva York había tenido noticias de que algunos conocidos del banquero, que habían visto también retratos, querían que fuera a Nueva York a pintarles. Y así en Nueva York pinta unos cuadros, sobre todo de gente de la alta burguesía del momento, cuadros con un estilo muy inglés, puesto que, claro, los norteamericanos querían retratos parecidos a los grandes pintores ingleses, con esos fondos un poco de vegetación y, bueno, con unas indumentarias bastante
delatoras de la alta clase social de la modelo. Acaba la Guerra Mundial y se vuelve a Holanda porque se ha estado escribiendo durante todos esos años con Elizabeth, aquella niña a la que pintó en Roma. Se acabó enamorando por vía epistolar y le pide matrimonio por carta, y sin recibir la respuesta ya se va para Holanda. Entonces cuando llega ella le dice que sí, ese es un retrato de Elizabeth, y se casan. Se casan, ¿y dónde quiere ir de viaje de novios? Pues a la tierra de su padre, a Granada. Y se pasaron 2 años, fíjense qué viaje de novios más largo, hasta su primera hija nació en Granada. Se pasaron ahí 2 años en que él estuvo pintando y viviendo en el Hotel Alhambra Palace. Casi nada. Ahí es donde nació su primera hija, a la que pusieron Carmen, o los Cármenes de Granada. Y para pintar utilizaba el estudio de su amigo Rodríguez Acosta. Pintó muchos temas granadinos y también vistas, por supuesto, de la Alhambra, como este patio en Lindaraja, también muy impresionista, o este jardín de la Generalife, donde es muy bonito el reflejo de la arquería del fondo en el estanque. También lo tienen abajo el cuadro. Aquí tienen a su amigo Rodríguez Acosta. Les pongo un cuadro para que vean un poco, que también hacía escenas de tipo costumbrista andaluz. Y algunos de los cuadros pintados en Granada por Antonio, como esta santera, que llevaba la imagen por las casas, y el contraste entre el rostro de la anciana y la lozanía de las chicas que le acompañan, ¿no? El blanco, el rojo y el negro, colores que él utilizaba mucho ya desde la época de Cerdeña. Ese cuadro lo compró el Estado francés en la exposición en la que estuvo en París, y hoy en día está en el Museo de Po en Francia. Ese también es precioso, es un gitanillo con su asno. Fíjense la diferencia entre la soltura de la pincelada del fondo o del pelaje del animal y el auténtico retrato de la cara picarona del chiquillo. También tenemos dibujos. Esta es una plaza, la de la iglesia de San Nicolás, y les enseño el dibujo para que vean que luego lo utiliza como fondo para esta vendedora de naranjas. Es un cuadro muy bonito que se vendió en una subasta en Estados Unidos, pero no sé en qué colección se encuentra actualmente. También el blanco y el negro. Y ya ven que este dibujo pues es un estudio preparatorio, pero perfectamente fiel al edificio para el cuadro. Aquí tienen a su niña. Es deliciosa la criatura y cómo la madre está tan orgullosa y la sostiene en alto. El fondo es un paisaje imaginado y siempre es habitual en él, a partir de este momento, colocar unos cielos muy abocetados, muy sueltos, que sirven de fondo para los rostros, pero sin despistar la atención de las caras, que es lo que le interesa siempre. Una vez nacida la niña se volvió a Holanda, lógicamente, para que sus abuelos la conocieran. Y, bueno, su abuela, porque el abuelo había muerto ya. Y se instalan una temporada otra vez allí. Entonces vuelve a pintar personajes holandeses, como estas mujeres, estas viejas holandesas tomando café. También es un cuadro del que tienen abajo. Fíjense en la gama de azules. O estas jovencitas. Y también pintó mucho una casa que le interesó porque tenían las paredes de amarillo. Y de esa casa pintó este tríptico. Piense que los personajes siempre son a tamaño real, donde se pueden ver a 2 chicas, probablemente del servicio, la dueña, esa señora con mucho empaque con su hijo, y luego el de la derecha es muy simpático porque parece que la hija tiene un pretendiente que la corteja. Y el fondo amarillo contrastando con las vestimentas más oscuras, pues le da mucha viveza a estos cuadros. Están estos en el museo que tiene en Argentina, y luego las losetas del suelo también contribuyen a la profundidad.
Pero como este era un trotamundos que no podía estar muchos años nunca en el mismo sitio, y París empezaba a ser la capital del mundo en los felices 20, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se marcha a París y allí pinta pues un montón de cuadros de personajes de la Belle Époque. Fíjense qué maravilla de vestido. Esta vez también con la compañía de un perro. O actores de la comedia francesa, como el gran Lucien Guitry, que fue retratado por Ortiz Echagüe en una pose como muy a lo comedián, ¿no? También pintó muchos desnudos, un poco recordando los de Manet, o le puede recordar a la propia Venus del Espejo o a Goya, la tradición española, que entronca también con... Este está en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Y ya ven que en estos casos le gusta poner el contraste entre una figura desnuda y una vestida. Este está en el Museo de San Telmo. Ese espejo es un homenaje a Velázquez, probablemente. O este que está en el Reina Sofía, donde aparece al fondo ese patio del Generalife que tienen ustedes aquí abajo. Aquí pueden ver que aunque siempre representaban los personajes con sus trajes tradicionales, sin embargo dominaba también la anatomía perfectamente. Hizo una exposición individual en la Galería Georges Petit de París, que era donde exponían los números 1 del mundo en aquel momento. Ahí pueden ver la fiesta de la cofradía Chara o la comida de mamollada al fondo. Y en Ámsterdam también el Museo Stedelijk hizo una exposición. Y ya, terminada la época de París, vuelve otra vez a Holanda, se instala en Hilversum y sigue pintando retratos. Procuraré acelerar porque... Y hace este que titula Nosotros, en un saloncito de su casa, donde está él y su mujer vestidos como jinetes, dos criadas a cada lado y la niña, la hija Carmen, en una especie de mecedora con su juguete del trenecito. Ven que se refleja en el espejo la carpintería de esta puerta que comunica con el jardín. Y en ese mismo entorno pintó este cuadro que se llama Jacobo Van Amstel en mi casa. Es un cuadro muy interesante porque resulta que refleja una escena real. Este señor es el padre de esta chica, la chica era la criada. Y cuando iba a verla, que la iba a ver los domingos, se ponía sus mejores galas y un sombrero de copa. Entonces al pintor le hizo mucha gracia y le dijo, ¿me permite que le pinte? Y entonces lo representa en ese saloncito que hemos visto antes, con su hija, que le llevaba una bebida al padre, y miren cómo plantea la profundidad con el suelo, con las paredes, con el espejo del fondo, con la parte de arriba, con la lámpara, y el rostro es impresionante, el del padre, de Jacobo. La expresión, la mirada, las arrugas, la flacidez de la piel. Con ese cuadro tuvo la medalla de oro Salón de París en el año 23 y la Nacional de Bellas Artes el 24. Esta es una vista de la iglesia de la localidad, también el cuadro lo tienen abajo. Este está en el Reina Sofía, el anterior, está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Y bueno, como ha ganado la medalla de oro de la Nacional de Bellas Artes de Madrid, decide que va a pasar unos añitos en España. Recuerden que solo había estado en la Guerra Mundial con sus padres en San Sebastián, de viaje de novios de 2 años en Granada y ahora en Madrid. Y entonces va a vivir aquí en este palacete de la Quinta del Berro, que si conocen Madrid es hoy uno de los parques más importantes que hay, y ahí lo tiene la entrada de su estudio, que eran las antiguas caballerizas, y ahí lo ven a él con estos cuadros donde pueden darse cuenta de la dimensión de los lienzos junto al pintor. Entenderán que era un hombre de una laboriosidad impresionante, ¿no? Allí pintó al rey, a miembros de la familia real. Ese retrato está en el Museo de Historia de Madrid, Alfonso XIII.
Este es el infante don Alfonso de Orleans. Pintó a miembros de no solamente la nobleza, embajadores de Estados Unidos, agentes de la alta clase madrileña del momento, hasta el punto de que el pintor Sotomayor, que era amigo suyo, le decía: pero Antonio, no dejarás ningún retrato para que pintemos los demás. Aquí pueden ver uno maravilloso, fíjense el brillo de las telas, o este otro, mujeres elegantísimas, pero siempre la fidelidad de los rostros. Los fondos abocetados que les decía. También pintó mucho con modelos en su estudio. Esa falda es increíble, ¿no? Y la sombra que proyecta en la pared. Ahí pone una simulada concha de apuntador para que parezca que es una artista. Pero todo esto lo pintaba en su estudio de la Quinta del Berro. Más mujeres con mantillas, esta la tienen abajo, se llama Eloísa. Esta también está abajo, española con pendientes. En este momento va a hacer una exposición individual en lo que es la Biblioteca Nacional, que fue inaugurada por los Reyes. Le concedieron la Orden de Alfonso XII. Fue nombrado presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid. Y bueno, les enseño algunos dibujos de estas modelos para que vean cómo dominaba siempre no solo el color, sino el lápiz y el carboncillo. Esta está aquí abajo, la pueden ver luego. La Muestra Internacional de Venecia de 1928 tenía como ahora pabellones para los diferentes países. Pues bueno, el pabellón español lo dedicaron íntegramente a su obra. Pero claro, más de 5 años en Madrid ya se le hizo pesado. Y a pesar de que en su estudio se reunían Valle Inclán, Ortega y Gasset, todos los intelectuales del momento, que hacían unas fiestas fantásticas, decidió irse a Marruecos, donde su hermano José había estado y había hecho unas fotos de estos tipos orientales tan peculiares. Y entonces se fue a Marruecos, le gustó aquello y se quedó 2 años en Marruecos, pintando en Fez a los personajes de la Medina. Y allí su pasión por el color llega al punto culminante. Fíjense esta vendura de pan, la sombra que proyecta en la pared, la intensidad del color. Este está en el Museo de Bellas Artes de Álava. Y siempre figuras en tamaño real que te imponen, claro. Las mujeres azules, bereberes, que bajaban a la ciudad. Qué gama de azules y qué miradas. Ven como esta es un poco bizca. Aquí los fondos ya son neutros porque le interesan tanto los personajes y sus indumentarias que deja paredes encaladas, pero con matices de blanco, claro, y con juegos de ligeras sombras. ¿Ven? Este está en el Museo de San Telmo, en San Sebastián. Esta, no tengo el detalle, pero es solo un ojo, pero es que tiene una fuerza ese ojo que te atraviesa. El mendigo ciego. Y juegos de azules. Estos cuadros, como veremos luego, se los llevó a Argentina y han quedado allí en el Museo de Argentina. Moro notable, un rostro tan magnífico como el de Jacobo van Amstel. Las senegalesas. Fíjense qué esplendor y el contraste entre la piel negra y las telas brillantes. Las mujeres que deambulaban por el zoco, esta la tienen abajo también. Los vendedores. Este, lo verán, es el típico cuadro que da igual que te pongas aquí o allá, te sigue con la mirada a todas partes. Los puestos,
de la Medina, restallantes de color. Esto le interesó porque ese marroquí era albino y entonces contrastaba mucho con los demás. Algunos dibujos de Marruecos, es en las manos. Los buenos pintores no esconden las manos, los malos sí. El sultán le condecoró con la medalla Lawita, que es la máxima distinción del país, una exposición que hizo en Rabat. Ven el tamaño de los cuadros y ven al pintor. Es que fue un hombre que trabajó, solo vivió para pintar. Bueno, regresa a España, la obra marroquí tiene un éxito loco. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid había colas que daban la vuelta a la manzana para ver esta exposición. Se me ha olvidado decirles que el gobierno francés le concedió la Legión de Honor. Pero bueno, llega la República, la situación se pone muy fea, es un ambiente prebélico y entonces se marcha a Argentina, a las tierras que tenía su mujer en La Pampa. Concretamente en la zona de Santa Rosa, ahí les marco la flecha. Y llega a Argentina y aunque sigue pintando, se dedica también a explotar las tierras. Esta mañana he contado una anécdota y es que cuando él llega allí y ve que el ganado, las vacas, son de color negro, dice que ese color no pega con el paisaje. Entonces cambió la raza, vendió todas las negras y las compró unas que tenían la piel rojiza, porque combinaban mejor con el paisaje. Entonces aquí le tienen con su esposa Elizabeth, es la que está ahí con la blusa floreada, con unos amigos. La estancia se llamaba y se sigue llamando La Holanda. Y allí pintó cuadros como aquí tienen a su mujer con su hija en una hamaca. Este está en el Museo de San Telmo, en San Sebastián. El arbolito de Navidad es porque allí Navidad es en verano, por la inversión estacional, claro. El hemisferio sur, en enero es como agosto aquí. El fondo de agua es inventado, ¿eh? Su hija rodeada de animales de la granja, está en un museo de Estados Unidos. Su hijo Federico, casi me he olvidado deciros que nació en Madrid, en la Fuente del Berro. Un cuadro estupendo. Este niño no le gustaba posar y siempre se escapaba, por eso tiene ese aspecto de pillo. Y bueno, estalla la Segunda Guerra Mundial. Una vez acaba la Guerra Civil Española, eso le retiene en Argentina, no va a volver a una Europa en plena guerra. Pero mientras tanto, pues tiene una exposición individual en Estados Unidos, en el Carnegie Institute de Pittsburgh. Desde España le mandan una carta diciéndole que le ha nombrado académico de San Fernando, pero lamentablemente con 58 años, fíjense que joven, fallece repentinamente de una neumonía. Y así se corta la trayectoria de este pintor cosmopolita y viajero que murió allí y que cuando estaba en su lecho de muerte le dijo a su esposa lo siguiente: no quiero tumbas complicadas, solo quiero una lápida que ponga español y pintor, que son las dos cosas en las que más orgulloso me siento. Español y pintor. Aunque luego ella no le obedeció, puso pintor español. Bueno, como sus padres y sus hermanas habían vivido en San Sebastián hasta su muerte, entonces su viuda decidió donar al Museo de San Sebastián un conjunto de cuadros y con ese conjunto se inauguró en el año 1973 la Sala Ortiz Echagüe, que es una sala maravillosa. Perdón. Uy, ¿qué pasaba aquí? Ahora. Algunos de los cuadros que les he enseñado están allí. Si alguna vez van a San Sebastián los pueden ver. En el año 98 se creó el Museo de Arte de Antonio Ortiz Echagüe en su estancia, La Holanda, en Argentina, y tienen algunos de los cuadros que les he enseñado.
En el año 2000 se inauguró en Cerdeña, en Atzara, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Antonio Ortiz Echagüe, que es este de aquí, presidido por un cuadro suyo, con pintores de la isla, de la época. Y bueno, después de su muerte en España se han hecho numerosas exposiciones individuales, aparte de que cuadros han participado en colectivas, en San Sebastián, en Vitoria, en Madrid, en la Fundación Cucha a través de San Sebastián, en el Museo Francisco Soule de Guadalajara, donde nació, y la última aquí en el Museo de Jaén. Y bueno, pongo esta imagen de abajo pues como agradecimiento al director del museo que ha propiciado esta exposición y que espero que ustedes vean y disfruten durante muchos meses porque va a estar hasta octubre. Así que con eso termino. Si tienen alguna pregunta pueden hacérmela. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta, Montserrat. A mí me interesa mucho conocer la relación que tenía con otros estudiantes de la Academia de Roma y también cómo un poco la influencia que pueda tener de otros estudiantes y de algunos de los autores que tenemos, como de algunos antiguos directores, por ejemplo, de Mariano Benlliure, el escultor, como de Chicharro, de un poco estos autores que hemos hablado antes, Moreno Carbonero, de Álvarez Sotomayor, un poco esa relación que tenían. Bien, es un tema interesante. Vamos a ver, Antonio Ortiz Echagüe tenía el sueño de ir a estudiar a la Academia Española de Roma. Entonces, como ya había una promoción de pensionados previa a él, claro, tenía que esperar 4 años para presentarse. ¿Y entonces qué hizo? Como su padre tenía contactos con el general Polavieja y ese general era una persona que tenía mucha relación con la academia, le dijo, si quieres, manda a tu hijo a Roma y aunque no sea académico, puede acercarse a la academia y probablemente le dejen utilizar alguno de los estudios. Entonces llegó a Roma, no siendo becado todavía, pero se presentó en la academia. Y entonces el director de la academia le hizo mucha gracia a aquel chavalito y le dejó trabajar allí. Y entonces ahí conoció a los pensionados de la academia de la promoción anterior, que era el Chicharro, Benedito y Sotomayor, que eran precisamente discípulos de Sorolla. Y cuando vio sus obras, él lo cuenta en sus cartas, dice, en Roma he conocido a los pensionados españoles, que sin tanto cuento y tanto terciopelo son mejores que los pintores franceses que he conocido en la Escuela de Bellas Artes de París. Y entonces hizo mucha amistad con ellos y también ellos hacían esa pintura tipo Sorolla costumbrista. Y esa amistad duró toda la vida. Y luego cuando él sacó las oposiciones, digamos que le sustituyó porque ellos regresaron, acabada la carrera, y él entró. Pero siempre decía que los pensionados anteriores, a los que conoció en esa etapa en que vivía en Roma pero no era pensionado, que por cierto vivía junto a Cocó Madrazo, que esos pintores había tenido mejor relación con ellos que sus compañeros de la promoción 1904-1908, como José Ramón Zaragoza y otros. O sea que esa es la historia. Interesante. ¿Alguna otra pregunta? También sería interesante leer sus memorias, porque él escribió sus memorias, pero no las terminó. Y en esas memorias se recogen toda la época de París, la época de la Academia Española de Roma y la época de Cerdeña. Y lamentablemente se acaban, porque como murió tan pronto, con 58 años. Pero es fantástico porque cuenta detalles, chascarrillos, anécdotas, bromas, novatadas que se hacían. Hay una novatada terrible que hacían en París, que era, en el estudio ponían a calentar un hierro al rojo vivo y decían que con ese hierro se marcaban los novatos. Entonces, en el último momento sustituían el hierro al rojo vivo por uno que es frío, pero pintado de rojo, y se lo aplicaban. Y entonces, claro, el pobre novato se moría de miedo, ¿no? Bueno, eso y muchos más, hay que leer sus memorias.
Curiosamente, esas memorias no se han publicado en España, se han publicado en Italia, pero han tenido el detallazo de publicarlas en español y en italiano. Vaya. Están agotadas, pero a lo mejor el libro de viejo se puede conseguir. Bueno, pues habrá que Son súper buscarla. interesantes. Habrá que buscarla e incorporarla a la biblioteca. Hay que Por buscarlas. supuesto. Pues muy bien, pues sí. ¿Qué? Bueno, pues después de esta lección y sobre todo de esta vida tan interesante, tan intensa, que nos sirve para conocer la trayectoria de Antonio Ortiz Echagüe, pero también de los pintores de cambio de siglo, de ese ambiente también de la pintura española de este momento, del que es un magnífico representante. Solamente queda invitarles a que pasen por nuestra exposición, pasen tranquilamente, la puedan ver, porque realmente tenemos algunas obras en esta exposición que son, bueno, son fantásticas, las hemos visto en esta presentación. Y por mi parte, nada más agradecerle muchísimo a Montserrat, tanto bueno, su trabajo previo, esta semana de montaje que ha permanecido con nosotros, que ha sido un auténtico placer, y, bueno, y esta interesantísima conferencia que creo que nos ha abierto a todos mucho los ojos sobre este autor que para muchos de nosotros realmente no teníamos el conocimiento tan profundo que creo que vamos a poder llegar a tener con esta exposición. Y por eso, de verdad, te lo agradezco. Y nada, invitarles a que puedan visitar esta exposición. Muchas gracias. Bueno, pues gracias al Museo de Jaén y a los amigos del museo y a todas las personas que han venido a escuchar. Gracias.